Ante todo, buenas tardes a todos y bienvenidos. Para aquellos que no me conocen, me presento formalmente. No vamos a hacer mucha introducción larga. Germán Rodríguez, programador web de Buenos Aires, República Argentina. Llevo 25 años en el universo del desarrollo web, de los cuales 10 años los destiné a la docencia. Las tecnologías que manejo principalmente son las clásicas de web, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. No son las únicas, pero son con las que mejor me manejo. Y casi todo lo que muestro, casi todo lo que hago, ya sea en las clases o en streams, es código vainilla. Eso quiere decir que lo que vamos a ver hoy y lo que suelo mostrar normalmente no tiene librerías, no tiene frameworks, vamos a mostrar todo como se hace artesanalmente de forma tal de poder aprovechar la herramienta lo más posible. La clase de hoy va a ser la primera de dos mitades y como vamos a ver principalmente la parte sintáctica de las expresiones regulares, por ahí el ejemplo de la clase de hoy al principio por lo menos no va a ser el más, oh, qué excelente lo que estamos haciendo hasta que no veamos todas las herramientas que da la sintaxis de expresiones regulares. Sin embargo, la próxima clase vamos a meternos ya más a jugar con esto, con los distintos lenguajes de programación con los cuales podemos trabajar, pero hoy, si bien va a haber un ejemplo troncal, porque a mí me gusta mostrar las cosas con un ejemplo, por ahí al principio parece que el ejemplo no tiene mucho sentido y probablemente no lo tenga hasta que no veamos todo lo sintáctico. Cerramos lo sintáctico y muestro un ejemplo concreto de algo que tiene utilidad en web y que va a darle más sentido a todo lo que vamos viendo, ¿sí? Pero presentemos formalmente lo que vamos a ver hoy, que son expresiones regulares. Las expresiones regulares son patrones para buscar adentro de un string otro substring. A diferencia de otras funciones como pueden ser indexOf, instr o find, las funciones que tienen todos los lenguajes de programación para buscar subcadenas de texto, las expresiones regulares son un poco más abarcativas, son un poco más flexibles en su manejo, porque nos van a permitir no hacer patrones estáticos. ¿A lo que me refiero? Cuando uno busca por indexOf o por find en algún lenguaje de programación, lo que hace es definir una cadena de texto. Búscame Germán adentro de todo este contenido. Y va a buscar literalmente Germán, no va a buscar variaciones de esa palabra. Bueno, con las expresiones regulares, como tenemos distintos símbolos, distintos metacaracteres que nos permiten definir cómo se va a comportar lo que estamos buscando, podemos hacer búsquedas un poquitito más complejas. Y además nos van a permitir manipular el texto que encontramos. Voy a dar un ejemplo concreto. Todo el mundo ha usado, aunque sea una vez, una herramienta de mensajería, sea WhatsApp o sea Telegram. Y habrán visto que si ponen texto entre asteriscos se convierte en un texto en bold. Bueno, eso se hace, por ejemplo, con una expresión regular. Voy a buscar que haya un asterisco, un texto y otro asterisco, y todo lo que está en el medio lo voy a capturar para convertirlo en un formato distinto, que sería el mismo texto en bold. Principalmente en web lo van a utilizar ya sea para validar información, sea que viene de un formulario o de alguna otra fuente de datos, o para modificar cómo se muestra la misma, tal como dije recién con el caso de los servicios de mensajería, con el caso de marcar el texto en negrita en un sistema de mensajería, de WhatsApp, de Telegram o lo que fuera. Ahora, hay tres principales usos en web, no son los únicos, pero los tres con los que más se van a encontrar en web son, punto número uno, validar formularios o datos de entrada, recibí información y quiero verificar si es correcta. Segunda posibilidad, extraer información de un cierto contenido, sea de una página web propia o ajena, que es lo que se conoce como scrapping. Y también reemplazar contenidos en distintas cadenas de texto, sea porque queremos eliminar ese contenido, porque no queremos mostrarlo en la plataforma, o sea que estamos formateándolo de una manera distinta. Punto a favor de lo que vamos a ver hoy, las expresiones regulares a nivel sintáctico se escriben, no vamos a decir que igual, porque igual sería una gran mentira, pero se escriben de manera similar en casi todos los lenguajes de programación en los que se quieran parar, porque casi todos los lenguajes de programación, por lo menos los que trabajan en web, descienden del mismo lenguaje principal, que es donde nace el concepto de las expresiones regulares. Hoy puntualmente, para poder presentar esto de una manera simple y que todo el mundo lo pueda manipular, yo voy a mostrarlo con el lenguaje de programación JavaScript, el lenguaje de programación web que no requiere ningún servidor, ninguna instalación. Abrimos el browser y con eso ya lo podemos ir testeando. Por lo cual, hay una parte que tiene que ver con la expresión regular, o sea, el patrón que estoy buscando en mi cadena de texto, que es igual a todos los lenguajes, y por otro lado está cómo implementamos eso en JavaScript, que tendrá sus propias funciones, que por ahí PHP las tiene distinto, que por ahí Python las tiene diferentes, pero en definitiva lo que vamos a usar como patrón de búsqueda va a ser lo mismo para todos los lenguajes. Eh,
Ahora definamos entonces cuál es el concepto de patrón, esto que estamos diciendo todo el tiempo. Bueno, tenemos un patrón de búsqueda dentro de una cadena de texto. Un patrón de búsqueda no es otra cosa más que una estructura que tiene que cumplir una cadena de texto para poder ser encontrada en nuestra subcadena. A ver, por ejemplo, si uno habla de verificar un correo electrónico, hay una estructura para el correo electrónico. Mínimo tiene que tener un arroba el texto que me dieron. Si me dan un texto que no tiene arroba, ya no cumple con que sea un correo electrónico. Si me dan un texto que tiene dos arrobas o más, tampoco es un correo electrónico válido. Después, harina de otro costal, si antes del arroba tengo una cierta cantidad de caracteres, si después del arroba tengo una cierta cantidad de caracteres mínimos o máximos, pero en definitiva hay una estructura que uno ve el contenido y dice, ah, mira, esto se parece a un correo electrónico. Por ejemplo, si agarro algún usuario, por ejemplo, de TikTok, que arranca con arroba, tener arroba Padawan Trainer en TikTok no es un correo electrónico válido. ¿Por qué? Porque delante del arroba tendría que tener algo más. Entonces, eso es un patrón. Es una estructura de algo que estamos esperando que se cumpla en nuestra cadena de texto, abstrayéndonos del valor real que tiene esa cadena de texto. No es un valor estático. No estoy buscando puntualmente, no sé, padawantrainer@gmail.com. Estoy esperando cualquier cosa que sea @gmail o cualquier cosa que sea @algo.com.com.ar o lo que corresponda. Por lo cual, el patrón de la expresión regular se basa en distintos caracteres, en distintos símbolos que nos van a permitir definir esta estructura sin preocuparnos por el valor final. Eso no quita que por ahí alguno de todos los patrones que estamos buscando tenga alguna parte que sea estática, alguna parte de la cadena de texto que se tenga que cumplir obligatoriamente. Sin embargo, la idea de la expresión regular por encima de la búsqueda por igualdad de texto es que hay una cierta parte que no sabemos cómo se define. Por citar el mismo ejemplo, el arroba en el correo electrónico siempre tiene que estar. Esa es una parte estática. No, pero lo que no sé es lo que está antes y lo que está después. Si va a ser un carácter, si van a ser 10, si van a ser 20. Eh, en, este, en este patrón que vamos a armar, en este grupo de símbolos, existen dos categorías. Tenemos dos conjuntos de símbolos que podemos utilizar para crear nuestra expresión regular. Por un lado están los símbolos, los metacaracteres que son de sustitución. Es decir, en este lugar yo estoy esperando un texto y no sé todavía cuál es. Y en segundo lugar están los metacaracteres de cantidad, que son los que dicen cuántas veces tiene que aparecer eso. En primera instancia, y esto lo vamos a ver conforme avancemos, todo lo que nosotros definamos como acá estoy esperando algo, siempre estoy esperando una sola aparición. Entonces, si tengo algo que tiene que puede, no que tiene, que puede aparecer más de una vez, tendré que utilizar los símbolos de cantidad para decir cuántas veces esto podría aparecer. En JavaScript hay un objeto que se encarga de crear las expresiones regulares. JavaScript es un lenguaje de programación muy orientado a objetos core, no a objetos de la programación orientada a objetos, sino que tiene en su, en su core, en su núcleo, una serie de herramientas, una serie de objetos, como son los strings, como son los numbers, y dentro de ese listado de objetos tenemos el objeto regex como abreviatura o abreviación o acrónimo de expresión regular, regular expression. Ese objeto es el que nosotros vamos a utilizar para crear nuestras expresiones regulares, para crear nuestros patrones y en base a ese patrón que vamos definiendo, hacer la verificación o la búsqueda adentro de otra cadena de texto. Y como pasa en todo con JavaScript, tenemos dos formas distintas de crear este objeto de tipo expresión regular. Por un lado, tenemos un constructor, tengo el objeto new regex, y por otro lado, tengo el literal que se define entre barras simétricas, las mismas barras del comentario, pero entre la primera barra y la segunda barra voy a tener el patrón que estoy buscando. Esta es la parte en la cual yo me empiezo a meter entonces un poco en codear esto. No lo vamos a hacer teórico porque sería un aburrimiento decir, ah, mira, existe esto, ok, ¿cómo se usa? Vamos a mostrar esto poco a poco y en primera instancia, por ahí lo que vamos a hacer no tenga mucha utilidad hasta que no lleguemos al final y tengamos todas las herramientas propias de las expresiones regulares. Entonces, voy a venir un segundito al VS Code. No pasa nada, igual hasta ahora lo único que pasó fue teoría. Lo único importante de toda la teoría, lo único importante de toda la teoría era esto, que acá tenemos un ejemplo sintáctico de de cómo se definen, cómo se crean las expresiones regulares que tenemos. Tal como dije, el constructor, que sería el new regex, el objeto regex, y el literal, que son las barras. Bueno, para no hacerlo abstracto, para no hacerlo solamente teórico y que sea solamente, ah, bueno, pasamos de una diapositiva a la otra, veamos esto en ejecución. Lo que voy a hacer es, para poder testear esto y mostrárselos, es, en primera instancia, crear un bloque de código JavaScript que va a tener un source,
que sea regex.js y vamos a ver en este archivo las distintas cosas que podemos hacer. Ya sé que lo podría hacer directamente desde la consola del browser, pero acá puedo manipular mejor el tamaño, ustedes van a poder ver mejor el código, la sintaxis y todo lo demás. Entonces, vamos a hacer nuestra primera expresión regular. Imaginemos por un segundo que quiero hacer un sistema donde tengo que validar que puedan ingresar profesores o alumnos y lo primero que voy a hacer es pedirle a la persona que se autentifique con alguno de los dos roles. O sos profesor, o sos profesora, o sos alumno, o sos alumna. Entiendo que si hago un sistema donde puedo elegir dos opciones, no dejaría que la gente escriba libremente. Usaría algún control de selección, usaría un select, usaría un radio button, lo que corresponda para ya encerrar el listado de opciones. Pero como dije, el primer ejemplo por ahí no tiene mucho sentido, pero va a ser para poder ir viendo cómo creamos la expresión regular y después sí vemos un ejemplo concreto donde tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, mi primera expresión regular va a ser que estoy esperando. Vamos a ponerle ER1, expresión regular 1. Mi primera expresión regular va a ser un new regex, el objeto regex, y le vamos a decir que estoy esperando como cadena de texto que reciba el texto alumno. Y voy a hacer otra expresión regular más con el literal, que va a ser entre dos barras, que si lo dejo así, esto es un comentario en realidad, si lo dejo así como está, bueno, entre dos barras en el medio voy a poner la cadena de texto que estoy esperando como expresión regular 2, Germi, como expresión regular 2. En este caso, profesor. Estoy diciendo entonces que tengo un patrón, una estructura de expresión regular para alumno, una estructura de expresión regular para profesor. Si hago el console.log de la expresión regular 1 y de la expresión regular 2, vamos al navegador, prendamos la consola para poder ver los outputs y actualizo. Y podemos ver que tengo barra alumno, barra profesor. Pueden ver que la primera expresión regular que la creamos por el constructor se convirtió automáticamente en el literal para mostrarlo, solamente para que sepamos que tengo una expresión regular. Y ahí yo ya tengo mis dos objetos con los cuales voy a validar información. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esto? Dato no menor, en el constructor, perdón, el patrón que estamos esperando va siempre entre comillas. En el literal no. En el literal, entre las barras va el texto que estoy esperando para el patrón. En el constructor es una cadena de texto. La única gran diferencia entre usar el literal y usar el constructor está que en el constructor, por ser una cadena de texto, yo podría concatenar otros valores si da el caso que lo necesite. Si da el caso de que yo necesite crear esta expresión regular de una forma más dinámica, sea porque recibí texto de alguna otra fuente, lo voy a poder utilizar adentro del primer argumento del constructor, cosa que en el literal no se puede. En el literal, como su nombre lo dice, es literalmente lo que acabo de escribir entre las barras, lo que estoy esperando validar contra el string original. Ahora, ¿cómo hacemos en JavaScript? De vuelta, hoy vamos a ver JavaScript, ya en la próxima clase vamos a ver cómo hacemos esto en PHP y en otros lenguajes distintos, no solamente nos quedamos en JavaScript. Necesitamos testear esto para ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, ¿cómo lo testeamos? El objeto regex tiene un método llamado test. De ese ER1 y ER2 que acabo de crear en memoria, voy a tener una función llamada .test y adentro del test lo que voy a pasar como argumento es la cadena de texto que quiero verificar. Es decir, este patrón se va a testear a ver si existe, si machea, si coincide con algo de esta cadena de texto. Entonces, imaginando por un segundo que vengo acá y le digo que mi cadena de texto es, esta es una clase para alumnos y le digo que mi constante, respuesta 1, pongamos, es de la expresión regular 1, el punto test contra este texto, esta respuesta lo que va a hacer es almacenar, recibir como respuesta un booleano, que será true si validó, o sea, si cumplió, si existe adentro de la cadena de texto lo que estoy buscando, y por lógica deductiva false si no existe. Si vengo acá y le digo, haceme el console.log de la respuesta 1 y hagamos lo mismo con la expresión 2. La respuesta 2 va a ser de la expresión regular número 2, el testeo contra la misma cadena de texto y mostrarme la respuesta 2. Vamos a hacer algo por el bien del entendimiento de lo que vamos a mostrar como output. Esto me va a mostrar el nombre de variable también por delante. Entonces, si vengo acá, borro la consola y actualizo, podemos ver que respuesta 1 me da verdadero, mientras que respuesta 2 me da falso. ¿Por qué?
porque respuesta 2 está esperando validar profesor y en ningún lugar de esta cadena de texto se menciona el profesor. Sin embargo, la expresión regular 1 espera alumno y en algún lugar de toda esta cadena de texto dice alumno, por lo cual me da la respuesta que quiero, o verdadero o falso si coincide lo que estoy buscando. Pero esto, así como lo tenemos, va a empezar a tener un par de limitaciones. En primera instancia, el patrón es coincidencia absoluta. Esto significa que, tal como pasó como alumno, que antes tenía texto, me refiero, tenemos todo esto por delante del alumno y tenemos esto después del alumno, puede haber contenido antes o después del patrón, pero el texto que acabo de pasar es case sensitive. Va a diferenciar alumno mayúscula de alumno en minúscula. Si cualquiera de las dos mitades, sea el texto o sea la expresión regular, las modifico, si esto dijese alumnos con la letra A en mayúscula, mi expresión regular 1, que hasta recién pasaba satisfactoriamente, ahora me dice que no cumple. ¿Por qué no cumple? Y porque ya no coinciden las mayúsculas y minúsculas. Entonces, esta limitación, la vamos a tener que romper de alguna forma, porque yo no sé si el usuario me... A ver, yo puedo poner condiciones cuando el usuario usa un sistema y decirle, mira, si te vas a dar de alta en mi sistema y me vas a escribir un nombre de usuario y tengo una estructura, tengo un patrón, el nombre de usuario solamente puede estar formado por letras de la A a la Z y por números, no puede empezar con un número, no puede tener caracteres raros, digo, ahí tengo una estructura, tengo un patrón, yo le puedo dar la directiva al usuario de que sí o sí lo espero en minúscula o sí lo espero en mayúscula. Pero en los casos donde esto pueda ser abierto, el usuario puede escribir mayúscula, minúscula, voy a tener que romper este comportamiento. Y adicionalmente, en el caso de JavaScript, si un patrón lo encontramos más de una vez, a la hora de decirme que dio verdadero va a ser contra la primera coincidencia. Si yo en el texto hubiese tenido profesores y alumnos como texto, se hubiese quedado con la primera coincidencia. Ahora, ¿cómo rompemos estas limitaciones? El objeto de las expresiones regulares tiene parámetros que lo permiten modificar. ¿Qué son parámetros? Técnicamente explicado en español serían argumentos que modifican el comportamiento del texto que estamos definiendo como estructura. Por ahora presento los dos más importantes, pero conforme avancemos vamos a ver otros parámetros necesarios. El primero, y con el que nos hemos topado recién, es el parámetro i, que lo que hace es que la búsqueda del valor sea case insensitive. ¿Qué quiere decir esto? Alumno en mayúscula es lo mismo que alumno en minúscula. Y el parámetro g lo que hace es, si encontraste una primera coincidencia, seguí buscando todas las que encuentres. ¿Por qué esto? Porque después, cuando veamos la parte de reemplazar cadenas de texto, es muy probable que si yo estoy esperando reemplazar textos, vamos de vuelta, el tema de los asteriscos para negritas, o el usuario puede escribir su biografía y me escribe en algún lugar sus redes sociales. Pero me lo escribe como texto plano, yo le doy un textaria, no le doy algún sistema enriquecido para escribir código HTML. Le doy un textaria, el usuario escribe http dos puntos barra barra y por ahí me escribe 3, 4, 5 links y yo quiero parsear, modificar esos 5 vínculos para que sean cliqueables. Si yo no le digo que la búsqueda sea global con el parámetro G, solamente se va a quedar con el primer vínculo. Y a la hora de reemplazar texto solamente va a reemplazar uno solo. Entonces, el parámetro I para que no se fije en mayúsculas y minúsculas. Y el parámetro G para que busque todas las coincidencias que encontró. ¿Todas las expresiones regulares esperan esto? No, depende de lo que ustedes tengan que hacer. En primera instancia, es lo más importante. En el caso del constructor, es un segundo argumento. Tengo una nueva expresión regular que espera esta estructura de texto, coma, y estos modificadores. Y en el caso del literal van justo después de la barra de cierre. Tengo la barra que inicia el patrón que estoy esperando, y después de la barra de cierre tengo los parámetros de modificación. El orden de los parámetros, indistinto. Si pongo primero global o primero insensible o primero insensible o primero global, es indistinto para los fines técnicos de que esto funcione. De hecho, de todos los parámetros que hay, no hay un orden establecido para que primero vaya uno y después vaya el otro. Entonces, en el caso de nuestras expresiones regulares, si yo quisiese que este alumno coincidiese con este alumno, a este tendría que decirle que su búsqueda va a ser insensible. Tal como sucede con la construcción del patrón, el segundo argumento también es una cadena de texto. Las dos, tanto lo que estoy buscando como los modificadores, son cadenas de texto, salvo que acá quiera meter una variable que ya viene de otra fuente. Eh, ¿Tiene alguna propiedad? Pregunta Franco, ¿tiene alguna propiedad o método adicional instanciar la regex con el constructor? No, no hay ninguna diferencia funcional. La única es la posibilidad de acá
ponele, si yo tuviese acá eh, algún valor numérico, no sé, el alumno 1, 2, 3, 5 podría concatenar acá un número o usar el template string, las comillas invertidas, cosa que acá no puedo hacer. Si yo acá pongo más número, mi expresión regular es literalmente profesor más número como cadena de texto. Por lo cual, la única gran diferencia que hay a nivel funcional, a nivel performance o a nivel funcionamiento es que el constructor nos permite crear valores dinámicos. Valores dinámicos me refiero con variables o constantes que estoy obteniendo de otra fuente. Si no, acá es literalmente profesor más número, como cadena de texto. ¿Sí? Bueno, en realidad lo del más es una gran mentira. Ahora en 2 minutos voy a decir por qué. No mientas todavía, Carmen. El más justo no fue el mejor ejemplo para esto porque el más significa algo para la expresión regular, entonces se va a tomar como lo que significa y no literalmente como el más. Pero bueno, ahora vamos a ver a lo que apunto, ¿sí? Bueno, hago case insensitive esto. Vengo acá. Esto que me daba falso, la respuesta uno me daba falso, actualizo y ahora me dice que sí. No importa que estaba en mayúscula y vos lo buscabas en minúscula, existe. Bien. Necesitamos entonces estos dos parámetros en primera instancia para hacer un poco más abierta la búsqueda de expresión regular. Pero una vez más, esto no me sirve para mucho, porque sí, estoy buscando o alumno o profesor, pero yo tenía la posibilidad de buscar alumno, alumna, alumnos, alumnas, profesor. Estas son todas las combinaciones que tengo, ¿eh? Profesora, profesores y si queremos también profesoras. Profesoras. Estas son todas mis combinaciones, que probablemente no las quiera evacuar en dos expresiones regulares distintas, las quiera evacuar en una sola. Entonces, poner alumno como una cadena de texto estática tampoco me sirve de mucho porque tengo o este carácter o este carácter. Digo, tengo alumno o alumna para arrancar. Entonces, no solamente necesitamos los parámetros que modifican las mayúsculas, o sea, el case de la expresión regular, y si quiero o no quiero que sea global, sino que también vamos a tener que hacer un poco más abstracto lo que estoy buscando. Y ahí entran en juego los distintos símbolos que funcionan con la expresión regular, porque buscar perro, perra, gato y gata son 4 cadenas de texto distintas y no le voy a pasar 4 expresiones regulares diferentes, porque para eso lo busco por igualdad, no lo busco por una expresión regular. Entonces, necesitamos otros símbolos que para la expresión regular significan que vamos a poner ahí algún carácter que todavía no sabemos cuál es, o sí sabemos cuál es si tenemos un listado de posibilidades, pero va a ser más abstracto nuestra búsqueda. Lo que estamos viendo sirve para las empresas, para las expresiones regulares de MikroTik. No conozco puntualmente, en el caso, estoy trabajando con routers MikroTik, pero no conozco por ahora qué tipo de expresiones regulares usan. Si usan expresiones regulares que desciendan de Perl, del lenguaje de programación Perl, basadas en Perl, sí, te va a servir lo que vamos a ver, porque lo sintáctico es similar o casi idéntico en todos los lenguajes de programación. Si no sé puntualmente MikroTik con qué está parado. Si está parado en un Linux, MikroTik también te sirve porque las expresiones regulares de Linux están paradas en lo mismo que vamos a ver nosotros. En todo lo que vamos a ver ahora justo, que es toda la parte sintáctica. Eh, entonces, bueno, veamos cuáles son estos simbolitos, ¿sí? No son otra cosa más que comodines. Son símbolos que la expresión regular va a encontrar y decir, mira, yo acá estoy esperando otra cosa, no sé qué, pero algo de todo esto tiene que cumplir para darme verdadero en la búsqueda de la cadena de texto. Entonces, a ver, ¿cuáles son estos simbolitos que tenemos? Que es la parte en la que uno agarra, ve una expresión regular y dice, no sé qué es esto, no estoy entendiendo. Bueno, vamos a interpretar esto. Vamos a entender las expresiones regulares. Entonces, a ver, tenemos un símbolo que representa cualquier carácter, lo que sea, que es el punto. El punto representa una letra, un número, cualquier símbolo, dólar, guión bajo, guión del medio, espacios, pero tengan presente que no incluye los saltos de línea. Si yo tengo un texto multilínea y uso el punto, se queda por fuera y acá entra en juego esto que decía. Hay otros modificadores que por ahí ahora a mí mucho no me interesan, eh, pero que está bueno saber que existen, como por ejemplo es el barra S. El barra S, el modificador barra S, lo que le dice es que si encuentro un punto en la expresión regular, también debería darme verdadero con los saltos de línea. Probemos esto. Voy a buscar otra cosa distinta. En vez de profesor, voy a buscar hola mundo. Si lo dejo así como está, es hola espacio mundo, es indiscutible esto. Entonces, esta es una clase para alumnos del taller de Don Web, coma, hola mundo, estamos
programando. Esto así como está, claramente me va a dar verdadero. Vengo acá. Ahora es la segunda expresión regular, ¿sí? Vengo acá y actualizo y la segunda expresión regular me da verdadero, pero si yo acá pusiese cualquier otra cosa, por ejemplo, hola, guión mundo, estamos programando, ya este guión no es un espacio como puse literalmente acá. Entonces, por no hacer lo mismo, se rompe, pasa a ser falso, pero si yo acá le digo, mira, acá quiero un punto, no es el punto literal, no es el punto textual. Lo que le estoy diciendo es que ahí espero cualquier cosa. Vengo acá y actualizo y me vuelve a dar verdadero, pero acepta cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, ¿eh? Hola, hola, mundo con un punto, hola mundo con una X gigante, pero una X gigante en el medio, también me va a dar verdadero. Hola mundo con un asterisco, también me va a dar verdadero. Lo que no me va a dar verdadero es si esto venía de una base de datos o de la lectura de un archivo o de un textaria. Si el usuario acá metió un enter con el barra N, que es el salto de línea, el retorno de carro, vengo acá y actualizo y ya no me da verdadero porque el punto significa cualquier carácter menos los saltos de línea. Si los quiero incluir dentro del listado de posibilidades, tengo que usar después de la barra o como segundo argumento del constructor el S, la S. La S es, fíjate que los saltos de línea también funcionan como punto. Vengo acá y actualizo y ahora me dice que sí, que es verdadero. De vuelta, todo depende de cuál es la fuente de la cual saco esta información. Eh, y esto, para que lo tengan presente, ustedes pueden poner tantos puntos como quieran. De hecho, si yo vengo a la expresión regular y pongo hola, punto, 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 tres puntitos, como si fuesen puntos suspensivos, yo lo que estoy diciendo es que acá puede haber cualquier cosa, acá puede haber cualquier cosa y acá puede haber cualquier cosa. Son tres, pueden haber cualquier cosa, pero son literalmente tres caracteres. Cada punto es un único carácter. Y esto aplica a las otras cosas que vamos a ver ahora a continuación. Cada uno de nuestros metacaracteres de sustitución, cada uno de los simbolitos de reemplazo representan un único carácter en el lugar en el que aparece ese símbolo. O sea que si yo ahora hago esta validación de hola, punto, 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 mundo, esto ya no va a cumplir porque entre el hola y el mundo hay un solo carácter que es el retorno de carga. Vengo acá, borro y actualizo y la segunda expresión regular, perdón, me da verdadero por el barra R, perdón, por el S. Si vengo acá, vamos a hacerlo bien. Si vengo acá y le digo hola mundo con un solo espacio, vengo, actualizo y me da falso. Porque estoy esperando cualquier cosa, pero uno. Si vengo acá y pongo hola, espacio, 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 o tres caracteres cualquiera, guión bajo, guión medio y asterisco, no importa, pero hay tres caracteres intermedios, ahí me va a dar verdadero porque cumplo con la cantidad que estoy esperando. Entonces, todo lo que es carácter de sustitución significa algo, pero siempre representa uno. No representa más de un símbolo. Es cualquier cosa, pero no 90.000 cosas. Una sola cosa en ese lugar puede haber si tengo el punto. Volvamos esto a la normalidad. Volvamos esto un paso para atrás a donde teníamos profesor. Porque ahora sí, yo le puedo decir entonces que acá espero alumno o alumna, por lo cual alumno no o alumna, profesor o profesora. Espero cualquier cosa. En el caso de, vamos a ponerlo en plural, hacia propósito, solamente espero un carácter acá, porque si no, como acepta cualquier cosa después, daría verdadero. En el caso de alumnos, esto tiene que dar verdadero. En el caso de profesores, no tiene que dar verdadero porque no tengo profesores. Vengo acá, actualizo. En el caso de alumnos me da verdadero, en el caso de profesores no porque no existe, pero si yo pongo alumnos, alumnas, actualizo, me da verdadero. Tengo un problema de que si pongo alumnis, acá actualizo, también me da verdadero. ¿Por qué? Porque es cualquier cosa. Si pongo alumx, bueno, esto ya acá dependen todas las cuestiones de lingüística y lo que quieran poner. Yo no discuto cosas, pero también daría verdadero. Pero si pongo, no sé, alumps, no tiene sentido lo que acabo de poner, y sin embargo me da verdadero porque representa cualquier carácter. Si lo que tengo es una serie de caracteres predefinidos, en mi caso la O y la A en alumnos, ya ahí tengo que usar otro carácter distinto que son los corchetes. Los corchetes, tómenlo literalmente como lenguaje de programación, es un array de posibilidades. Tengo este carácter o este carácter o este carácter en este lugar
pero de vuelta, no importa cuántos corchetes pongamos o cuántos valores, mejor dicho, pongamos adentro de los corchetes, es un solo carácter. Esto es un listado de posibilidades, pero no son los tres. Es o mano, o malo, o mago. Pero no va a ser man, lo. ¿Por qué? Porque hay un solo carácter de ese array de posibilidades, por decirlo de una manera entendible, que puedo aceptar. Entonces, si tengo alumno, o alumna, o alumne, o alumno X, no importa, esto cada uno lo definirá según el sistema que quiera realizar. Lo que tendría que hacer en este caso no es aceptar cualquier cosa acá, sino un array de posibilidades donde tengo la A, la O y la X, por ejemplo. Entonces, este alum que quedó acá ya no debería dar verdadero. Vamos a comentar la respuesta de la 2, así no nos marea y nos quedamos solamente con la 1. Entonces, vengo acá, borro y actualizo y me da falso porque no es ninguno de estos tres caracteres el que tengo acá adentro. Si yo acá pongo alumnas, por lógica deductiva debería decirme verdadero, alumnas me da verdadera, me da verdadero, pruebo alumnos, me tiene que decir también que es verdadero, perfecto, y si pruebo alums, tendría que darme también verdadero. Lo mismo si quiero poner la arroba, si quiero poner la E, esto ya es indistinto, pero siempre es un solo carácter. No puedo poner alumno o os, como si estuviese llamando a varios, gritando, porque ya no representa un solo carácter, representa más de uno y no cumple con mi estructura, no cumple con mi patrón de expresión regular. Entonces, el, el punto, cualquier símbolo. El corchete, alguno de todos estos del listado de opciones que tengo. Eh, claro, no es un mango, no es un mango, exactamente, Fran. Si queremos usar un símbolo que significa algo para la expresión regular, sí o sí lo tengo que escapar. Y el carácter de escape es la barra por delante. Por ejemplo, si quiero validar que una imagen sea un punto JPG, si pongo punto y no lo escapo, estoy esperando cualquier cosa delante de la J del JPG. Entonces, cualquier símbolo de todos los que vamos a ver a continuación que signifiquen algo, si los quiero utilizar como listado de opciones, lo tengo que escapar. Y si entre dos valores de un corchete ponemos un guión, lo que estamos definiendo es un rango. Si yo entre la A y la O hubiese puesto un guión, es de la A la O todos los valores intermedios, incluyendo la A e incluyendo la O, además de la X. O sea, todo lo que no esté dentro del guión es además de todo esto. Entonces, acá tengo un rango de valores y la X también. Entonces, si vuelvo acá y pongo alum X, tiene que dar verdadero porque es parte del valor suelto que tengo, y de la A hasta la O me tiene que dar verdadero todas las letras que están en el medio. La A me da verdadero, no voy a probar todas, obviamente, ¿no? La B me tiene que dar verdadero, la O me tiene que dar verdadero, y la P, que es la que le sigue en el orden de caracteres, me tiene que dar falso. Una única limitación sintáctica de los rangos de valores, no pueden poner en JavaScript el valor más alto primero. Siempre es del valor menor al valor mayor. O sea que si pongo de la A a la Z es todo el abecedario exactamente. Menos la ñ, que no es parte del mapa de caracteres ASCII, porque esto en realidad valida de otra forma, pero no es parte del listado de caracteres ASCII de la A a la Z a la ñ. O sea que si somos sudamericanos y queremos utilizar la ñ como rango de valores, sería A-Z y además la ñ, como yo tengo acá, agregada la X, ¿sí? Con respecto al abecedario, el guión, hay... Pero, ¿es con respecto al abecedario el guión o hay solo en vocales? No, 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 es el abecedario. Es el abecedario. ¿Eh? De hecho, yo lo probé con la B larga y la C y también me dio verdadero. ¿Eh? No son solamente las vocales. La expresión regular no sabe lo que es la vocal de A, E, I o U. El tipo dice de la A hasta la O, todos los valores intermedios son válidos, ¿sí? Y las letras con acento también hay que incluirlas a mano. O sea, si esto fuese poner que es de la A a la Z, la ñ, más los caracteres acentuados. Lo que no sé si los caracteres acentuados son consecutivos. Nunca probé hacer esto. Probemos. O sea, no sé qué caracteres intermedios aceptan tilde. Nunca lo probé. Yo siempre fui de escribirlo uno por uno. Esto me da falso porque estoy con la P, pero si pongo alumnas con tilde, está dentro del rango, me tiene que dar que sí, me da verdadero. Y si pusiese alumnos con tilde, debería darme también verdadero porque está dentro del rango. Pero de vuelta, no sé en el rango de la A a la U, por ejemplo, con tilde,
qué cosas intermedio acepta. Eh, Porque vieron que hay ciertos caracteres que también aceptan tilde, ¿no? Ahora no se me ocurre ninguno, pero hay otras letras también, aparte de la Y también, no. ¿Dónde tengo la tilde? Acá. La Y también acepta la Y, también acepta tilde, está bien, está por fuera del rango de la U. Pero digo, así como la Y, debe haber otros caracteres que no estoy contemplando en este momento que también acepten tilde y que estén dentro del rango. ¿Por qué era pedio falso si está dentro del primer rango? No, porque eso fue antes de cambiarlo. Antes de cambiarlo teníamos de la A a la O. Antes de hacer el cambio de la Z estaba así, por lo cual lo que estábamos viendo era la salida anterior de que la P no está dentro del rango de la A a la O. Es engañoso, sí. Parecía que no, pero sí. Bueno, ahora, no solamente puedo querer tener un listado de caracteres, puede que yo quiera tener un grupo de palabras, porque de vuelta, el corchete es una sola letra. Si yo quiero recibir, vamos de vuelta, mi expresión regular espera profesores y alumnos. O sea que ya tengo dos palabras distintas. Tengo por un lado profesor que tiene una raíz y alumno que tiene otra raíz distinta. Bueno, si yo quisiese que estos fuesen palabras completas, dos opciones distintas adentro de la misma expresión regular, lo que tengo que hacer es escribir esas palabras, pero encerradas entre paréntesis y separadas por el palito del OR, por el pipe. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, sería cualquiera de estas palabras, no letras sueltas, no es la J, la A, la B corta o la A, sino que es Java, Type, Visual Basic, Coffee o Action, seguidos por Script. Esto es literal y cada una de estas también es literal, pero es una sola. Puede ser JavaScript, TypeScript, Visual Basic Script, Coffee Script, Script o Action Script. ¿Cuál es más usado, el método regex o directamente estar definido por esos caracteres alfanuméricos? No entendí, Dani. Te preguntame de vuelta, repreguntámelo porque no entendí lo de si es más usado el método regex o directamente estar definido por esos caracteres. Ahí no lo entendí. ¿Vos decís probar carácter por carácter en vez de con una expresión regular? Depende de lo que quieras hacer. Si es un patrón muy abierto, te conviene la expresión regular. Si es algo que está más cerrado en cuanto al listado de posibilidades que puedes tener, por ahí te conviene validar carácter por carácter. ¿Es ahí case insensitive? Sí. Sí, 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 quedó. Me parece que me quedó el ejemplo anterior, es ahí. Es ahí quedó el ejemplo anterior. Sí. Lo que te decía de Microtik era que acá dice algo muy parecido. Dame un segundito que al final lo reviso. Al final te lo voy a pedir de vuelta y lo reviso. Esas palabras pueden estar en cualquier orden, exactamente que siempre una sola, ¿eh? No son todas. Si el usuario escribe Coffee Script da verdadero, listo. Todo lo demás se anula, ¿eh? O sea, es una sola de estas cuatro posibilidades, no son las cuatro, son cinco. Una sola de estas cinco posibilidades no son las cinco. No son las cinco en este orden, es una sola de las cinco. Porque el paréntesis trabaja como, a ver, piénsenlo el paréntesis como una expansión del corchete. El corchete es un listado de caracteres, bueno, el paréntesis es un listado de palabras, no de caracteres. Eh, Solo verifica hasta que uno es verdadero, exactamente, salvo que sea búsqueda global. Si es búsqueda global con el parámetro G, por más que el primero de verdadero, sigue buscando los demás. No necesariamente tienen que ser cadenas de texto, las opciones que estoy esperando adentro de los paréntesis podrían ser expresiones regulares. Vamos de vuelta. Yo tengo dos posibilidades en lo que estamos buscando. Puedo buscar alumnos o alumnas, vamos a volver esto a lo que teníamos originalmente. Pueden ser alumnas o alumnos y pueden ser profesores o profesoras. Estos dos, entonces, yo los puedo fusionar en una sola expresión regular. Yo podría decir que borremos la expresión regular uno, me gusta más el literal que el constructor por ahora. Podría decir que mi expresión regular número 2 sea, entre paréntesis, tengo profesoras, profesores o alumnas o alumnos. Entonces tengo o esta posibilidad, más allá de que no son cadenas de texto literales estáticas, sino que son expresiones regulares, o esta expresión para mí sirve. Esperen que borro todo lo que sea de la expresión regular uno para que no explote. Entonces, vamos a vuelta. Si pruebo esto, me tiene que decir verdadero por el tema de. No, no me tiene que decir verdadero porque no es case insensitive. Si pruebo esto, me tiene que decir falso, más allá que acá dice alumnos, primero porque tiene tilde y segundo porque no lo dice case insensitive. Probemos para ver si no estoy tan equivocado. Vengo acá y me dice que no cumple. Si esto yo lo bajo a una letra sin tilde, vengo acá y actualizo y tiene que seguir siendo falso porque no es case insensitive. Si esto lo hago case insensitive, debería darme verdadero por alumnos. Y si en vez de alumnos esto dijese profesores, también me tiene que dar verdadero. A ver, venimos acá.
actualizo y me da verdadero porque las dos expresiones regulares, los dos conjuntos, son lo que estoy esperando recibir. Em, Ahora, hasta acá viene perfecto, pero antes de esto acepto cualquier cosa, después de esto acepto cualquier cosa. Si la expresión regular que ustedes están buscando es algo que no acepta nada antes o nada después, tenemos metacaracteres, tenemos símbolos que delimitan el inicio y el final del patrón, el inicio y el final de la expresión regular. El inicio de la expresión regular se define con el acento circunflejo o la casita, como quieran llamarlo, o la flechita para arriba. Eso significa que antes de lo que acabo de definir como primer carácter no puede haber nada. Y es el primer carácter de la expresión regular. Después de la barra o adentro de la cadena de texto, si no espero nada antes, tengo que poner el acento circunflejo y el acento circunflejo. Fíjense que incluso está por fuera de los paréntesis. No es acá, perdón, no es acá, sino que pegado a la barra. Eso quiere decir que tiene que arrancar sí o sí con profesor o con alumno. ¿Cuándo me interesa un inicio o final de patrón? Dependiendo de lo que quiero hacer. En el caso de el inicio de patrón es con acento circunflejo, el final de patrón es con signo pesos. Por ejemplo, yo podría validar una URL que sí o sí tiene que arrancar con HTTP o con HTTPS. Y podría validar una imagen definiendo que tiene que terminar con GIF, PNG y JPG. ¿Por qué? Porque después del signo pesos no puede haber nada y el paréntesis separado por pipe es o esto, o esto, o esto, o esto, o esto. El tema de los acentos, agregando la I, no hace falta que agregue las variantes mayúsculas. Exactamente, exactamente. Pues igual sabe que es mayúscula minúscula la tilde, la letra con tilde. Harina de otro costal y que no quiero que pase desapercibido, lo dije hace un ratito. Si esto no lo escapo, este punto es cualquier cosa. O sea que no estoy esperando un punto JPG, un punto PNG, un punto GIF. Si dice A JPG también vale. Nada, un error cuando lo escribí. Para ejemplo JPG, si querés poner el JPG con barra. Como no entendí, para el ejemplo de JPG, si querés poner JPG con barra. No entendí lo del JPG con barra. Y solamente para complicarles la vida, esto ya es pura maldad del tipo que hizo las expresiones regulares. Si adentro del corchete, que tengo un listado de caracteres posibles, pongo como primer símbolo un acento circunflejo, lo que estoy haciendo en realidad es decirle que todo lo que estoy adentro, todo lo que está dentro del paréntesis, todo lo que está dentro del corchete lo estoy negando. O sea, si vengo acá y le digo acento circunflejo adentro de un corchete, que no es lo mismo que este acento circunflejo pegado al inicio de la expresión regular, estoy negando estas dos. Es cualquier opción menos este carácter o rango si estuviese en los guiones del medio. Sí, 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 tengo un error con el tema del JPG. Sí, si fuese punto JPG, este punto debería estar escapado. Debería tener la barra por delante. Cuando armé la diapositiva estaba pensando en eso y al final se me pasó del cerebro. Pero acá tendría que estar la contrabarra, sí. Bueno, acento circunflejo, inicio del patrón, si está pegado a la comilla de la expresión regular o de la barra de inicio, y negación de todo el contenido si está dentro del rango del corchete, sea un rango de valores con guión o sea el listado de símbolos posibles. Eh, hasta acá, hasta acá lo que pusimos es, quiero estos símbolos y pueden aparecer una vez cada uno. Lo que dijimos, el punto es cualquier carácter, pero es uno solo. El listado de corchetes es, volvamos atrás, el listado de corchetes es cualquiera de estos dos, pero uno solo. Y lo mismo con las palabras. Esto también es uno solo. Si yo quiero empezar a manipular las repeticiones, las cantidades posibles de que aparezca esto, necesito otros símbolos que son los cuantificadores. Y los cuantificadores, o sea, la cantidad de veces que se puede repetir un patrón, afecta a lo que está exactamente antes. Si justo antes tenés una cadena de texto, lo que estás afectando es el último carácter de la cadena de texto. O sea, si yo pusiese, por dar un ejemplo tonto, si yo pusiese acá un cuantificador, o sea, una cantidad, esa cantidad es solamente para la S. Porque como es una cadena de texto, lo que está antes es exactamente para el símbolo que está justo antes del cuantificador. Si lo que tengo antes es un paréntesis, es todo el grupo. Si tuviese el cuantificador acá, estoy afectando a todo este paréntesis. Si lo que tengo antes es un corchete, lo que estoy afectando, si estuviese acá, sería a todo esto. Y si lo que tengo adelante es un punto, es al cualquier símbolo. ¿Cuáles son los cuantificadores? Es bastante simple esto. Según el símbolo, lo que está adelante va a aparecer una cierta cantidad de veces. Si usan el más, por eso dije que justo el más era el peor ejemplo cuando hablé de la concatenación, si usan el más, el símbolo que está adelante puede repetirse tantas veces como sean necesarias, pero como mínimo tiene que aparecer una vez. Si yo pusiese
que esto es alumnos o alumnas con un más. Esto de acá adelante, lo que está justo inmediatamente anterior, que es o la E o la A, puede repetirse una o mil veces, pero no puede faltar. Si vengo acá y actualizo, me tiene que seguir dando verdadero porque una vez por lo menos aparecía, me da falso. Esperen, ¿por qué me da falso? No tiene sentido. Ah, perdón, sí, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Porque le dije que antes no puede ver nada y que después no puede ver nada. Vamos a borrar todo esto. Oiga, vamos a borrar todo esto antes de que me corra el sudor. Ahí está. Cerré el patrón a que solamente es profesores o alumnas o profesoras lo que estoy esperando. Vengo acá, actualizo, me da verdadero. Vamos de vuelta, porque por lo menos una vez aparece, puede pasar. Por lo menos una vez aparece. Ahora, si hubiese puesto profesores, profesores, me va a dar verdadero porque puede ser una o mil veces que aparezca el carácter. No discrimina cuál de los dos es. Puedo poner profesorea, ea, ea, que mientras que se cumplan los símbolos que estoy esperando va a seguir siendo verdadero, pero lo que no puede hacer es faltarme. No me puede faltar esto. Si pongo professors, ya me da falso. Porque por lo menos tiene que haber uno de todo el listado de posibilidades. Después ese listado de posibilidades se puede repetir ad infinitum en la secuencia que queramos. Tenemos el asterisco. El asterisco es lo que está justo antes, tiene que aparecer una vez, ninguna o puede repetirse. Básicamente es un alias de puede estar como puede no estar. Y después tenemos el signo de pregunta que dice que lo que está antes puede aparecer una vez o ninguna, pero no se puede repetir. Un ejemplo de esto sería, venimos acá, yo puedo aceptar alumna, alumno o alumnas, alumnos, por lo cual la S, lo que está justo adelante del cuantificador, es optativo. Podría no estar, pero si está, aparece una sola vez. Vengo acá y pongo alumno, me tiene que dar verdadero. Vengo acá, actualizo y alumno me da verdadero. Y si pongo alumnos, me tiene que dar también verdadero, porque la S era optativa, pero puede aparecer hasta una vez. Y si pongo alumnos con varias S, más de una, ya me tiene que dar, epa, me tenía que dar falso. ¿Por qué? Esperen, porque saqué nunca puse el peso de cierre. Como nunca puse el peso de cierre, después podría venir lo que quiera. Y lo que quiera puede ser la repetición del carácter. Perdón. Vengo acá, actualizo y ahora sí me da falso. Entonces, más de uno, no. Hasta uno, si querida, y no estar, también se acepta. Puede estar una o ninguna, pero no se puede repetir. Y después tenemos los cuantificadores de cantidades exactas. Cuantificador de cantidad exacta, las llaves. Llave que abre un valor numérico, llave que cierra esa cantidad exacta de veces. Llave que abre un número, coma, otro número, valor mínimo y valor máximo de repeticiones. Quiero crear un nombre de usuario para una red social. Tenés que tener como mínimo 4 caracteres y como máximo 25. Tengo un mínimo y tengo un máximo. Y si quiero tener una cantidad mínima y que se repita ad infinitum, el número de inicio, coma, y no pongo número de fin. Estos son los más fáciles de entender porque son números que podemos ver. Estos son un poco más difíciles porque son abstractos. Entonces, el más, una vez y se puede repetir, el asterisco, una, muchas o ninguna, y el signo de pregunta, una o ninguna, pero sin repetirse. ¿Qué pasaría si pones números negativos entre las llaves? Y explota. Se tiene que explotar. Lo pruebo, ¿eh? Lo pruebo, pero me tiene que decir que la expresión regular es inválida. Si yo le digo que la S puede aparecer menos un, pero, menos una vez, esto tiene que decir, no entendiste nada. O sea, mm, me tira falso. No me tira, no me reta. No me reta, pero no sabe qué hacer. O sea, ¿cómo haces que un carácter aparezca menos una vez? Lo lógico sería que te insulte. Lo lógico sería que te diga, che, no se puede hacer esto. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Cómo querés que ponga menos unas veces los caracteres? Pero bueno, parece que pasa. O sea, si escribís un rango al revés, te insulta. Mirá, si yo pongo de la E a la A, si yo pongo de la E a la A, me tiene que decir que el rango es inválido. Che, mirá, el rango está fuera del valor. El menor primero y el máximo después. Le pedís un carácter menos una veces y te dice que sí. Es raro. O sea, ¿y me tomará hasta profesor entonces si le digo menos uno será uno menos? No, da falso, no sabe qué hacer. Lo lógico sería que explote, sí, sí. Es muy permisivo, no insulta, es verdad, sí, sí. Puede ser más de un carácter el opcional, es decir, puede ser, es para profesores, sí, pero en ese caso, si yo pusiese, mira, vamos a vuelta. Vengo acá y le pongo el signo de pregunta.
La S podría estar, pero me queda profesore, profesora. Profesora tiene sentido. Profesore no tiene sentido. En el caso de este escenario, tenés que sí o sí encerrar todo entre paréntesis, porque es la combinación de profesores y profesoras, o sea, son dos caracteres los que vos querés que sean optativos. Entonces, como son dos caracteres y el cuantificador agarra lo inmediato anterior, tenés que agruparlo, sí o sí. Podés, pero sí o sí lo tenés que agrupar, si no, no pasa. Eh, Ahora, las últimas cositas, y ya la clase que viene nos metemos más a full a codear. Hoy fue más la presentación sintáctica para ver con qué trabajamos, y la que sigue es codear a full. A ver, hay algunas combinaciones que tienen atajos. ¿Qué es un atajo? Es un alias de una expresión regular. Eh, nada, los atajos son todos con carácter de escape. Carácter de escape y un símbolo que representa ese atajo. Y se puede escribir de dos maneras el atajo, en mayúscula o en minúscula. Y el atajo en mayúscula y el atajo en minúscula hacen dos cosas diametralmente opuestas. Explicado de manera simple, el atajo en minúscula es que si querés que ese atajo se cumpla. El atajo en mayúscula es que no querés que eso se cumpla, o sea que es la negación del atajo. El atajo en minúscula es que quiero que esto pase, el atajo en mayúscula es que quiero que esto no esté sucediendo en la cadena de texto. ¿Cuáles son los atajos que tenemos? Por ejemplo, barra D de dígito, es cualquier valor numérico, es decir, el rango de 0 a 9. Por lógica deductiva, el barra D en mayúscula es cualquier valor que no sea un dígito. El barra W o W es cualquier carácter alfanumérico. Para la expresión regular, el carácter alfanumérico es el rango de la A a la Z, mayúscula y minúscula, de 0 a 9 y además el guión bajo. No sé por qué, pero el guión bajo es parte de los caracteres alfanuméricos del barra W. El barra W mayúscula, por lógica deductiva, es cualquier cosa menos los rangos de la A a la Z, mayúscula y minúscula, de 0 a 9 y guión bajo. Después tenemos el barra S, que representa cualquier carácter de espacio. Para la expresión regular, un espacio puede ser un enter, un tab o el espacio literal. De vuelta, todos estos representan un solo símbolo, después se combinarían con los cuantificadores. Si quiero uno, muchos, ninguno, es una cantidad exacta o un mínimo y un máximo. Y barra S mayúscula es cualquier cosa que no tenga espacios. O sea, yo quiero una cadena de texto que no tenga espacios, tendría que ser barra S. Enter sería un salto de línea, ¿no? Sí. Sí, pasa que poner salto de línea me hace una línea de más de texto y me queda solamente espacio abajo. No queda lindo. Pero el enter sería el retorno de carro, sí. Eh, y barra B no es lo mismo que barra S. Barra B es un delimitador de palabras. A ver, si yo le digo que quiero buscar, pensemos en un texto más amplio. Estoy validando un textaria. No estoy validando un input donde escribí solamente 3 caracteres. Estoy validando un textaria. Este era un ejemplo que quería mostrar hoy, pero lo voy a mostrar en la clase que viene. Así tampoco los retengo más tiempo del necesario. Ejemplo.html. No, ejercicio, no ejemplo. Ejercicio HTML. A ver, si yo tuviese acá una cadena de texto, ¿sí? Un contenido de una web, donde tengo autos y motos, y quiero buscar la palabra moto en este texto, esto coincide, pero también va a coincidir, y esperen que lo encuentre, eh, motorizado. ¿Por qué? Porque si bien dice moto, después viene cualquier otra cosa. Si yo le digo que el carácter que quiero usar para validar esto es el carácter de espacio, sí o sí tiene que haber un espacio al principio y al final. O sea que si moto fuese la primera palabra o después de moto hubiese un punto, un signo de exclamación o final de cadena de texto, no cumpliría. Esa es la diferencia entre validar por espacio y validar por palabra. El delimitador de palabra es cualquier símbolo que entienda que se terminó el término que estamos usando. Puede ser signo de puntuación, puede ser salto de línea, es decir, el enter, o puede ser espacio, tab o lo que corresponda. Hoy no lo voy a hacer, la clase que viene sí vamos a usar el delimitador de palabras para ver bien la diferencia entre espacio y palabra para expresión regular. Y si dado el caso que queramos trabajar con reemplazos en las expresiones regulares, voy a querer saber con qué me dio verdadero la expresión regular. Porque yo en este caso ya estoy esperando un montón de entradas. Puede ser profesor, puede ser alumno, puede ser profesores, profesoras, alumnos, alumnas. En ese caso, todos los lenguajes de programación nos dan una forma de saber por qué motivo me dio verdadero. Yo hasta ahora tengo una respuesta, verdadero o falso. ¿Cuál fue el motivo por el cual dio verdadero? Bueno, en el caso de JavaScript, cada lenguaje tendrá un camino distinto para hacer esto, tenemos un método del objeto string. No es de la expresión regular. El método match del objeto string espera una expresión regular y lo que te devuelve es un array de los motivos por los cuales dio verdadera la expresión regular. Obviamente, si no dio verdadero, el match estará vacío. O sea que
Si yo tengo la expresión regular 2 en la respuesta del test, le podría decir sí. La expresión, si respuesta 2 me dio verdadero, haceme el console.log de este texto, dame por qué macheó la expresión regular 2. Entonces, esto me va a decir por qué cadena de texto, por qué input me dio verdadera la expresión regular. Veamos esto en ejecución, así ya lo tenemos como concepto. Vengo acá y actualizo, y me dice que dio verdadero por profesor. Sí, me devolvió un array de un montón de cosas. Todo lo demás que muestra acá no nos interesa, pero profesor fue el motivo por el cual me dio verdadero. Si yo hubiese venido acá y hubiese puesto alumnas, vengo acá, actualizo y ahora me va a decir que el motivo por el cual dio verdadero es alumnas. La semana que viene les digo bien cómo se aprovecha esto, cómo se aprovecha esto para hacer reemplazos, cómo se valida lo que recibí. Retorna un array con todas las coincidencias que encontró si la búsqueda es global. Si la búsqueda no es global, lo que devuelve es esto, donde tenemos todos los por qué de que dio verdadero. Si yo esta expresión regular la hubiese hecho, además de insensible, global, como puede buscar más de una vez, vengo acá, actualizo, y fíjense que ahora solamente me devolvió un array. Antes me daba un montón de información. Ahora solamente me da el array de que en el índice 0 tengo alumnas, porque es el motivo por el cual dio verdadero. Si no lo hacen global, te tira más información, los grupos por los cuales coincidió, cuál fue el texto de input. La verdad que es relevante para lo que estábamos haciendo en este momento. Y bueno, nada, no lo voy a hacer hoy, pero hay un método también del objeto string, que es el método replace, que nos permite modificar información y recibe dos argumentos. ¿Qué busco y qué pongo en su lugar? El que busco puede ser una expresión regular. Yo le podría decir al texto que me haga un console.log de texto.replace. Te paso la expresión regular 2, o sea, esto es lo que estoy buscando, y en su lugar lo que voy a poner es varios guiones. Voy a hacer el console.log de eso, vengo acá y actualizo, y fíjense que me da guión, 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 porque es lo único que encontró. Si saco el inicio y final de patrón, lo saco para tener un texto más grande, y pongo hola a todos los alumnos y alumnas de Don Web. Cuando vengo acá y actualizo, hola a todos los guioncito, guioncito, guioncito y guioncito, guioncito, guioncito de Don Web. El replace nos permite modificar una cadena de texto. Si le paso una expresión regular, todo lo que haya coincidido con la expresión regular lo podemos reemplazar por otra cosa más. Y si por algún motivo yo quiero aprovechar el texto de input, por ejemplo, quería un bold o quería un vínculo o quería algo en su lugar que parta de la coincidencia, puedo capturar las coincidencias con el signo pesos o el signo dólar seguido de un número. Si yo vengo acá y le digo, ¿dónde está el replace? Acá abajo. Haceme el replace de pesos 1. Tendría que ver lo mismo en primera instancia. Vengo acá y actualizo. Dice alumnos y alumnas. Pero si yo hubiese puesto acá, lo estamos viendo en la consola, así que no lo vamos a ver. Pero si yo pusiese acá un bold que abre y un bold que cierra, vengo acá y actualizo. Y la cadena de texto que estoy generando es hola a todos los bold de alumno y bold de alumna. Con esto se hace lo de reemplazar símbolos para que tenga texto enriquecido, asterisco, texto asterisco, bueno, convertirlo en un bold, HTTP, lo que sea, convertirlo en un vínculo, se hace de esta forma. Seguramente ya lo dijiste, pero esto está basado solo en JavaScript. Los métodos puntuales, las funciones que estoy usando claramente son de JavaScript, pero la sintaxis, todo lo que estuvimos viendo de carácter de inicio, carácter de fin, los cuantificadores, los reemplazos, eso es casi universal. JavaScript, PHP, Python, Java, C, Go, Python, sorry, tienen todas las mismas bases en las expresiones regulares. ¿Sí? Si uso match all y mi expresión regular no tiene el G, ¿me devuelve también el array? Sí. Sí. Yo el match all no lo pensaba mencionar para presentar el global, pero sí, el match all, que creo que en realidad es un método no tan reciente, pero apareció después del match, como que lo hicieron después, tipo, che, mira, podemos sacar el barra G y usar un método que machee contra todo, también te daría un array. Sí. Me explotó la cabeza. ¿Quién inventó esto? Siempre lo he usado, pero nunca sabía qué significaba. Mejor explicación no habría podido. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora porque de esto lo único que me está quedando es. Ah, bueno, estos pesos, estos dólares, pesos 1, pesos 2, pesos 3, son todas las cosas que estén entre paréntesis. Si yo esto no lo hubiese emparentizado, palabra que no existe pero me gusta usar,
no tendría pesos uno, pesos 2. Y son, si tuviese una expresión regular un poco más grande, de izquierda a derecha, left to right, de izquierda a derecha, y si hubiese paréntesis anidados, de adentro hacia afuera. Si yo, eh, claro, esto es en el caso de alumnos. En el caso de profesor, este sería el uno y esto sería el 2. ¿Por qué? Porque tengo dos conjuntos de paréntesis. Si tengo más de un conjunto de paréntesis, esto sería el de adentro y esto sería el de afuera. ¿Me queda algo más de esto que es importante? Sí, bueno, y que obligatoriamente ese signo pesos uno, pesos 2, pesos 3, obligatoriamente es cadena de texto. Si le saco la cadena de texto, sintácticamente tengo un error. Si no puedo hacer esto. No puedo poner acá el pesos uno, pesos 2, pesos 3 sin cadena de texto, comilla doble, comilla simple, template string, es indistinto, pero tiene que estar encomillado para que esto funcione. La clase que viene les digo con qué arranco para repasar todo lo sintáctico. Vamos a hacer, o sea, las expresiones regulares ya dijimos, está pensado para validar datos, ¿sí? Hay muchos controles de formulario que ya vienen prevalidados. El input de tipo email, el input de tipo number, el input de tipo URL, son controles que ya tienen la expresión regular por detrás. Pero ¿qué pasa si yo quiero validar una patente? No existe un input de tipo patente. Bueno, la clase que viene lo vemos, pero acá tengo los distintos formatos de patentes. Están las patentes viejas argentinas, que eran las de una letra y varios números, las patentes más nuevas de tres letras, tres números, y las últimas que se crearon de dos letras, tres números, dos letras. Quieran o no, esos son patrones. Tengo una letra y varios números, tres letras, tres números, dos letras, tres números, dos letras. Son patrones. La semana que viene hacemos válido el control de patente, suponiendo que tengo un sistema de gestión para auditar las patentes de las deudas de patente de los automotores. ¿Sí? Si tienen alguna duda, aprovechen ahora que ya estamos en la puerta de salida.